Ante todo, buen día. Vamos a iniciar la primera clase de Neurociencias 1 acerca de su introducción. Es importante tener conocimientos básicos para poder abordar temas desde lo más simple y básico hacia lo más avanzado y complejo. Vamos a definir en primer lugar lo que es las neurociencias. Es la disciplina encargada de estudiar el sistema nervioso y todos sus aspectos, con o sin patología. En esta definición vamos a aclarar varias cosas. En primer lugar, se estudia todo el sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, que más adelante vamos a definir qué significa eso. Esa es una clasificación que se hace desde el punto de vista anatómico. La neurociencia abarca todo, desde el estudio de las vías moleculares, cómo actúa el sistema nervioso, hasta integrar toda la parte anatómica, fisiológica, para poder entender su funcionamiento. Entonces, la neurociencia es una ciencia muy compleja y larga de estudiar. Fíjense, lo que está dibujado aquí es una neurona, ¿ok? Por ejemplo, aquí que sería la parte microscópica mínima para poder entender cómo funciona el sistema nervioso. Y aquí tenemos la parte anatómica, ¿verdad? Que corresponde al sistema nervioso central. Entonces, la neurociencia abarca muchos componentes que estudiar que al final, en el curso de psicología, la neurociencia podría explicar la conducta humana, tanto en su variante normal como en su variante anormal. Ok, hay que establecer otras definiciones que podrían ser confundidas con la definición de neurociencias o que puede complementar a la información que corresponde a neurociencias. Primero vamos a definir lo que corresponde a neuropsicología. La neuropsicología no es más que la especialidad que pertenece a las neurociencias y estudia la relación entre los procesos mentales y conductuales con el cerebro. Hay que tomar en cuenta de esta rama de las neurociencias, que la neuropsicología, uno, que la neuropsicología estudia áreas cognitivas. Definiéndose áreas cognitivas desde el punto de vista de la neurociencia, es la asociación de dos o más lóbulos cerebrales y que esas áreas cognitivas se relacionen con los conocimientos de uno mismo en relación con el ambiente para que haya una buena interacción. Claro está de que ese tipo de conocimiento que tiene la persona puede adaptarse adecuadamente al medio donde se desenvuelva. Un ejemplo de áreas cognitivas puede ser lenguaje, memoria, habilidad visoespacial, atención, todas ellas son áreas cognitivas y que el neuropsicólogo tiene que aplicar test neuropsicológicos, valga la redundancia, para poder explorar cada una de esas áreas cognitivas, cuáles están normales y cuáles pueden estar afectadas. Y de allí sale el diagnóstico, sí, desde el punto de vista neuropsicológico, de qué áreas cognitivas están afectadas y el por qué. La neurología es el estudio del sistema nervioso, tanto central como periférico, y sus trastornos, o sea, enfermedad, patologías. ¿Qué pasa? Que la neurología, aparte de estudiar el sistema nervioso, tanto lo que corresponde a la normalidad como lo patológico, también tiene que estudiar farmacología para poder medicar, ¿sí? Si hay alguna patología estructural a nivel del sistema nervioso, tanto central como periférico. Se ayuda de la neuropsicología para determinar, estudiar el cerebro y el encéfalo y así verificar o comprobar qué áreas cognitivas están afectadas según la etiología. Por ejemplo, el lenguaje puede estar afectado por un ACV, ¿sí? ACV es accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿sí? Que puede generar que comprometa el área cognitiva del lenguaje y que el neuropsicólogo pueda aplicar el test neuropsicológico y el neurólogo trataría tanto la prevención como la prevención secundaria del ACV, ¿sí? Desde el punto de vista farmacológico. La psiquiatría es la especialidad de la medicina que trabaja en el estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. Fíjense que aquí la psicología clínica se asocia a psiquiatría y es importante porque tienen que manejar criterios en común para llegar al diagnóstico certero.
¿sí? Por ejemplo, tratar la esquizofrenia, tratar los trastornos bipolares, depresión, ansiedad. Y todos los trastornos hay un tratamiento farmacológico y no farmacológico. Los tratamientos farmacológicos lo aporta psiquiatría y los tratamientos no farmacológicos lo podría aportar tanto psiquiatría como psicología. ¿Ok? También los psicólogos pueden dar el diagnóstico según los test que se apliquen a los pacientes con trastornos mentales y dar un diagnóstico para el tratamiento no farmacológico que sería la psicoterapia. La psicopatología es el estudio científico de la conducta anormal, tanto aspectos descriptivos como etiológicos. Eso quiere decir de que psiquiatría y psicología deben de conocer psicopatología, porque estamos hablando ya de trastornos mentales, para su diagnóstico y tratamiento. Para psiquiatría farmacológico y no farmacológico, para psicología aplicar test y tratamiento no farmacológico. Fíjense que cuando se estudia neurociencias, se debe estudiar qué ocurre cuando el ser humano atraviesa en un momento determinado una sensación o una experiencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí está la chica que está feliz? ¿Qué ocurre a nivel cerebral? ¿Qué ocurre a nivel cerebral cuando la persona experimenta un atraco? ¿Qué experimenta en el caso que el delincuente? ¿Qué ocurre a nivel cerebral en el delincuente? ¿Y qué ocurre a nivel cerebral la víctima? ¿Sí? ¿Qué ocurre a nivel cerebral cuando las personas se comunican mediante lenguaje? ¿Cómo ocurre ese proceso en el cual los pensamientos de una persona pueden ser expresados mediante el lenguaje verbal, mientras que la otra persona al mismo tiempo esté escuchando la información que está emitiendo esta persona y que lo pueda comprender adecuadamente? Entonces allí podrá ser explicada por la neurociencia. ¿Qué ocurre en este proceso? Sí, que estas personas cocinan, por ejemplo. ¿Qué ocurre a nivel mental o a nivel cerebral con respecto al proceso en el cual puede llevar a cabo la preparación de un alimento? ¿Qué elementos se toman en cuenta a nivel cerebral para poder tener una interacción social adecuada? Acuérdense que una persona que no tenga una interacción social adecuada es un trastorno mental, ¿ok? Que eso se verá más adelante a lo largo de la carrera de psicología. Entonces, todas esas situaciones tienen que ser explicadas desde el punto de vista de la neurociencia y por esa razón los psicólogos tienen que formarse, o sea, dentro de su programa está neurociencias para poder explicar y entender qué es lo que ocurre en la mente humana, que justamente está relacionado con el cerebro. Entonces, la neurociencia se vuelve algo compleja porque involucra muchísimas funciones, ¿sí? El centro de estudio del psicólogo es estudiar el encéfalo, ¿ok? El encéfalo es lo que envuelve la cavidad craneana. La cavidad craneana es una cavidad ósea que dentro contiene el encéfalo. El encéfalo está compuesto por el cerebro, por el cerebelo y el tallo encefálico. Ya lo veremos más adelante. Y es muy importante porque la cantidad de funciones que, digamos, que cumple el encéfalo son muchísimas. Entonces, a lo largo de neurociencias 1 y de neurociencias 2 se abarca, ¿sí?, en la mayoría de las funciones que ocurre a nivel encefálico. Entonces, imagínense que también a través de la neurociencia se puede explicar por qué un paciente o una persona sufre de insomnio. Eso podría ser explicado a nivel encefálico, el ciclo del sueño y vigilia. ¿Qué ocurre con las personas que comienzan a perder la memoria? ¿Eso es algo normal? ¿Eso es algo anormal? ¿Sí? Entonces allí se vale de la psicología evolutiva, ¿sí? Cómo es el proceso de envejecimiento normal y hasta qué punto se vuelve anormal. Por ejemplo, la demencia por enfermedad de Alzheimer es una alteración de la memoria explícita a corto plazo y eso es algo anormal, eso es patológico, ¿sí? Pero hay olvidos que se consideran normal. Entonces, eso tiene que ser explicado desde el punto de vista de las neurociencias. ¿Qué pasa con las personas que son psicóticas, que tienen alucinaciones visuales complejas,
que tiene, por ejemplo, ven personas muertas que no existen, ¿sí? O, por ejemplo, ven animales, o ven cualquier objeto, o ve colores que no existen. Eso se habla de alucinaciones visuales. O las alucinaciones auditivas, complejas. Por ejemplo, me habla una persona que no existe, ¿sí? O simplemente escuchan voces que son como susurros y no se entiendan. Son alucinaciones auditivas, pueden ser simples o pueden ser complejas. Entonces, ¿cómo se explica a nivel cerebral esas alucinaciones? Entonces, eso después podría ser explicado a través de las neurociencias. También, ¿qué ocurre en las pacientes o en las personas que tengan autismo? ¿Sí? Porque esas personas que tienen autismo tienen fracaso en la interacción social. ¿Por qué aquellos pacientes que tienen autismo tienen conductas estereotipadas? Entonces, eso tiene que ser explicado a nivel cerebral. Entonces, si un psicólogo interactúa con pacientes que tengan trastorno del sueño, pacientes psicópatas, pacientes con psicosis, por ejemplo, pacientes con deterioros cognitivos por enfermedad de tipo Alzheimer o pacientes que tengan trastornos del neurodesarrollo, que dentro del trastorno del neurodesarrollo está el autismo, tiene que ser explicado desde el punto de vista neurocientífico para poder entender y dar un abordaje terapéutico, farmacológico y no farmacológico. ¿Sí? Los psicólogos dan el tratamiento no farmacológico y tienen que dar las herramientas adecuadas para hacer un buen diagnóstico y el tratamiento no farmacológico. Fíjense que tenemos el test neuropsicológico, tenemos el test de Mini-Mental, ¿sí? Tenemos el test de MoCA también, y otro tipo de test dependiendo de la edad, dependiendo de qué es lo que se quiere buscar. Entonces, los test neuropsicológicos es para evaluar solamente áreas cognitivas. Los test neuropsicológicos no van a evaluar, por ejemplo, conductas, rasgos o emociones. Eso no le evalúan los test neuropsicológicos. Tienen que abarcar o tienen que aplicar otro tipo de test para poder estudiar las emociones, para poder estudiar las conductas, ¿sí? O algunos trastornos mentales, entre otros. Pero los test neuropsicológicos solamente se aplican para aquellos pacientes que tengan deterioros cognitivos, que esté afectado el lenguaje, la memoria, atención, habilidad visoespacial. ¿Ok? Básicamente, el estudio de las neurociencias 1 se abarca en estudio de las emociones, trastornos del sueño, conductas. Estudia básicamente conductas, mientras que neurociencias 2 estudia básicamente son áreas cognitivas. Entonces, prácticamente la neuropsicología se estudia en neurociencias 2, pero algunos trastornos del comportamiento se puede estudiar en neurociencias 1. Y en psicopatología se puede complementar con los conocimientos que se adquiere en neurociencia, ¿sí? Cabe destacar de que la neurociencia es, digamos, está en la vertiente o en la rama de la psicología clínica. Entonces, el sistema nervioso básicamente se divide en dos divisiones, ¿ok? Pero desde el punto de vista anatómico. Se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Lo que vemos aquí en amarillo, por ejemplo, corresponde en parte al sistema nervioso central. Lo que se está marcando aquí con el láser, ¿verdad? Corresponde al sistema nervioso central. Lo que sale aquí en las líneas amarillas por fuera, ¿verdad? Corresponde al sistema nervioso periférico. ¿Ok? Entonces, ¿qué áreas anatómicas corresponden al sistema nervioso central? Se forma parte el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo son aquellas áreas del sistema nervioso central donde están envueltas por la cavidad craneana. La cavidad craneana es un hueso, ¿verdad? Que tiene una cavidad interna. Y esa cavidad interna está envuelve al encéfalo. ¿Qué estructuras anatómicas conforman el encéfalo? Corresponde el cerebro, el tallo encefálico y el cerebelo. Eso corresponde al encéfalo. Fíjense que aquí está representado el encéfalo. Tenemos al cerebro, que sería este, ¿ok?
tenemos al cerebelo, que sería este, y este sería el tallo encefálico, ¿ok? Todos ellos corresponden al encéfalo. Y la médula espinal es lo que sale aquí abajo, que está marcado por láser, que es lo que se continúa de aquí hasta abajo, ¿ok? Que le envuelve el canal medular, que corresponde a las vértebras, lo que están por fuera. Ahora, lo que sale de la médula espinal son nervios periféricos, que corresponden al sistema nervioso periférico. Entonces, el objeto de estudio principal de neurociencia en psicología es el sistema nervioso central, pero específicamente el encéfalo, que sería este, porque esto es lo que me explicaría a mí la conducta humana, ¿ok? Por ejemplo, el neurólogo tiene que saber esto, el estudio del encéfalo, tiene que saber nervios periféricos. Pero ¿por qué el psicólogo tiene que conocer nervios periféricos y tiene que conocer la médula espinal? Resulta que el encéfalo, para poder llegar información a este nivel, tiene que estar indemne o tiene que estar, digamos, adecuado, el funcionamiento adecuado de la médula espinal y de los nervios periféricos, porque esa es la manera como el encéfalo recoge información. ¿Ok? Por ejemplo, a través de los sentidos, por ejemplo, la visión o el sistema visual, el auditivo, el gustativo, el olfatorio y el táctil, todos ellos llegan a través del sistema nervioso periférico y a partir de allí llega la información al encéfalo. Una vez que llega la información al encéfalo, puede dar respuesta y puede enviar la información a la médula espinal o al tallo encefálico, que forma parte también del encéfalo, para poder dar una respuesta adecuada. Eso quiere decir de que el sistema nervioso es un sistema de entradas, de procesamiento y de salida. Entonces, esa entrada y salida tiene que conocer el psicólogo para poder entender cómo llega la información en el encéfalo. Y al final se estudia el encéfalo en sí para explicar la conducta humana. Pero la información que llega del ambiente tiene que llegar desde los nervios periféricos y hacia los nervios periféricos para dar respuesta y poder censar. Entonces, como ya sabemos que el estudio de la neurociencia es muy complejo, siempre se inicia desde lo más mínimo de los conocimientos de la neurociencia hasta lo máximo o lo macro para poder estudiar al final lo que corresponde a la conducta humana. ¿Ok? Por eso que vamos a introducir a los conocimientos de la neurociencia con moléculas neuronales. Cuando digo moléculas neuronales se refiere a química, prácticamente. ¿Y por qué neuronales? Porque la célula, ¿sí?, que se encuentra en el sistema nervioso, tanto central como periférico, y que le da la función que nos interesa estudiar, son las neuronas, que es lo que está dibujado aquí. Fíjense que para poder estudiar la fisiología o la neurofisiología, primero hay que saber lo que corresponde a conocimientos de un átomo y luego los conocimientos de una molécula, que todo ello se involucra en el área de conocimiento de la química. Luego hay que estudiar a las células, ¿verdad? Que son las neuronas, el objeto de estudio para nosotros de las neurociencias, que entraría en los conocimientos de la biología molecular. Luego, esas células forman tejidos, que corresponden a la biología celular. Y una vez que tengan los conocimientos de los tejidos, forman los órganos y los sistemas, que nuestro sistema sería el sistema nervioso central, específicamente el encéfalo. Pero para poder estudiar el encéfalo a este nivel, primero tenemos que saber cuáles son los órganos que corresponden al sistema nervioso central. Al tejido cerebral, tenemos que saber cómo está compuesta las neuronas, que son células nerviosas, pero que están compuestos por moléculas y por átomos. Por esa razón, para llegar a estudiar al sistema nervioso como un sistema complejo, primero tenemos que estudiar los átomos, luego las moléculas, luego las células, los tejidos, el sistema nervioso como un órgano y luego el sistema per se, para poder estudiar la conducta humana a través de este sistema. ¿Ok? Bueno, después usted más adelante, usted va a estudiar el sistema nervioso que forma parte de un organismo vivo, ¿sí? Para poder interaccionar con las demás especies, las personas ambientales, y luego se estudia el ecosistema, pero eso es ya
de este enfoque u otro punto de vista, pero la neurociencia involucra hasta al estudio del sistema nervioso, ¿ok? Que corresponde a la fisiología del sistema nervioso o la neurofisiología. En primer lugar, vamos a estudiar lo que corresponde a los átomos. Fíjense que en los átomos contienen prácticamente dos estructuras importantes a estudiar. En primer lugar, tenemos un núcleo central y lo que está alrededor en forma de órbitas, ¿ok? Lo que corresponde al núcleo central corresponde a los protones, que contienen cargas positivas, y los neutrones, que no tienen carga. Lo que están alrededor serían los electrones, que corresponden a las cargas negativas. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia de un átomo de otro? La cantidad de cargas positivas que contiene dentro de su núcleo central. Por ejemplo, el número atómico del carbono es 6. Eso quiere decir que contiene 6 protones dentro del núcleo, ¿ok? Central del átomo. Mientras que el número atómico del nitrógeno es 7, que quiere decir que contiene 7 protones dentro del núcleo del átomo. En el caso del potasio, tiene 19. Eso quiere decir que contiene 19 cargas positivas o protones dentro del núcleo, ¿verdad? Del átomo. Y lo que está alrededor serían los números de electrones que deberían de haber según el número de cargas positivas que están dentro del núcleo central. Aquí tenemos, ¿verdad? 19 cargas positivas. Se supone que alrededor de ellas tienen que haber 19 cargas negativas para poder compensar y que el átomo sea, del punto de vista eléctrico, ¿verdad? Ni positivo ni negativo. ¿Ok? Entonces, la cantidad de carga negativa tiene que correlacionarse con la cantidad de cargas positivas. ¿Eso ocurre normalmente? No. Fíjense que en este caso, por ejemplo, el potasio solamente tiene una carga negativa. ¿Ok? Este electrón se puede desprender y posiblemente este átomo, que es el potasio, tenga más cargas positivas que negativas y por esa razón el potasio en nuestro cuerpo predomina de forma positiva. ¿Ok? Tienen cargas positivas porque predomina más el número de protones que de electrones. ¿Sí? Y eso ocurre es porque la capa que está más interna y contiene los 8 electrones compensan sí a esta órbita y lo mantiene estable. Pero como este electrón está solito, prácticamente se desprende y predomina más cargas positivas que negativas. Eso quiere decir que hay 19 cargas positivas y 18 cargas negativas. Por ende, algunos átomos van a ser de predominancia de cargas positivas y van a haber otros átomos que tienen de predominancia cargas negativas en su totalidad. Y eso es importante porque el funcionamiento de la neurona se basa en ello. Utilizar átomos que tengan cargas positivas y utilizar átomos de carga negativa para activarse o inhibir a la actividad neuronal. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay átomos que no tienen ni carga positiva ni carga negativa, son eléctricamente neutros. Por ejemplo, los gases son eléctricamente neutros. ¿Cuáles gases? Dióxido de carbono, oxígeno, ¿sí? Nitrógeno. Todos ellos son gases que no contienen ni carga positiva ni carga negativa. Entonces, cuando hablamos de la tabla periódica, tenemos un conjunto de átomos que cada uno tiene un número diferente, un número atómico diferente. Quiere decir de que hay diferentes cargas positivas dentro del núcleo del átomo y que le da una especificidad y una característica. Por ejemplo, llamamos del potasio, que el potasio tiene el número 19 en su número atómico. Eso quiere decir de que tiene que hay 19 protones dentro del núcleo y hay 19 electrones que lo podrían acompañar, pero siempre se escapa un electrón. Entonces habrían 18 electrones, 19 protones. Y como predominan más protones, que son 19, en relación a los electrones, que son 18, el potasio tiene carga positiva. ¿Ok? El átomo per se. Entonces, en nuestro organismo hay potasio, en nuestra sangre hay potasio. Y ese potasio tiene carga positiva. Y la neurona se aprovecha de eso para poder ejercer su función neuronal, que eso lo veremos más adelante. ¿Okay? Obviamente no se van a aprender la tabla periódica,
Simplemente voy a mencionar algunos átomos para poder estudiar el funcionamiento del cerebro. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué átomos podemos estudiar fácilmente para estudiar el cerebro? Básicamente el sodio es importante, el potasio es importante, el calcio es importante y el magnesio es importante. Y también el cloro. Básicamente esos 5 átomos es importante para el estudio del funcionamiento del cerebro. Otros átomos que también son importantes más que todo para la estructura, el carbono, el oxígeno, ¿ok? Pero eso vamos a ver más adelante cómo funcionan cada uno de ellos, poco a poco. Cuando un átomo se une a otro átomo, me forman lo que corresponde a moléculas, ¿ok? O sea, las moléculas están formadas por 2 o más átomos. Entonces, fíjense que aquí un átomo de hidrógeno se une a otro átomo de hidrógeno y me forman 2 átomos de hidrógeno que se unen covalentemente y me forman la molécula de hidrógeno. Y esa molécula de hidrógeno es un gas. Aquí tenemos una molécula de oxígeno que sería esta y aquí tenemos el átomo de oxígeno y tenemos el átomo de hidrógeno. Fíjense que cuando un átomo de oxígeno se une a 2 átomos de hidrógeno, me forma la molécula de agua. ¿Sí? Entonces el agua es una molécula que está formada por un átomo de oxígeno, que sería este, más 2 átomos de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, el conjunto o la unión de átomos me forman moléculas. ¿Cuántas moléculas hay en el organismo? Muchísimas moléculas. Y estas moléculas al final me van a formar células. Y la célula que nos interesa estudiar a nosotros sería la neurona. Entonces, ya saben que las moléculas están formadas por uniones de átomos. El agua, ¿verdad? Como ejemplo, está en varias fases. Está en la fase líquida, que sería esta, disculpen. Tenemos la fase gaseosa, que sería esto, y tenemos la fase sólida, en forma de hielo. Entonces, dependiendo de la temperatura, ¿verdad? El agua puede ser un gas, el agua puede ser líquida o el agua puede ser sólida. Entonces, a pesar de que la molécula de agua es un oxígeno más 2 hidrógenos, se pueden cambiar de estado de unos de otros. De los 3 estados, ¿cuál me interesa que estudiemos? El estado líquido. ¿Por qué? Porque prácticamente nuestro cuerpo está formado por 60% de agua y el 40% es de sólidos. Entonces, nuestro 60% de nuestro peso está formado por agua. Entonces quiere decir de que todos los átomos que les mencioné anteriormente, como potasio, como sodio, cloro, magnesio, están, digamos, sumergidos en el agua. En la sangre, por ejemplo, que es agua prácticamente, es líquido, ¿sí? Al igual que dentro de la neurona, que es la célula del sistema nervioso, contiene agua y fuera de la neurona están bañadas en agua. Quiere decir de que el agua es muy importante para poder funcionar adecuadamente el sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces, imagínense que tenemos, ¿verdad? Un envase, que sería este, y dentro contiene un líquido, que sería agua. Ahora, imagínense que este sería un cubo de sal y lo introducimos dentro, ¿sí?, del agua. ¿Qué pasa con ese cubo? Que fíjense que comienza a difundir esta sal, este cubito de sal, hacia que al final ese cubito de sal se disuelve hasta el volumen completo del agua, ¿sí? ¿Qué ocurrió allí? Un proceso que se llama difusión. ¿Qué difundió? Difundió la sal, que sería esta. Difundió de un sitio de mayor concentración, que sería este, a un sitio de menor concentración, que sería el resto del agua. ¿Qué es concentración? Ustedes vieron en química que concentración es igual a masa sobre volumen. Eso quiere decir de que, por ejemplo, si yo le involucro o le coloco más sodio o sal, disculpen, al agua, pues el agua va a ser más salada, ¿verdad? Porque está más concentrada. Pero si le coloco menos sal
al envase, entonces, o al agua, se vuelve menos salada, está más diluida. Y eso tiene que ver con la concentración del cubo. O sea, hay un proceso de difusión que va de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el envase tenga contenido la sal. Ok, aquí estamos mostrando a la célula que no es más como la unidad más pequeña que pueda vivir por sí sola, ¿ok? Para que puedan entender a grosso modo. Y esa célula está compuesta por moléculas, por distintos tipos de moléculas. Ya sabemos que las moléculas están compuestas por átomos. Fíjense que, por ejemplo, lo que está por fuera de la célula corresponde a la membrana plasmática, que está compuesto por moléculas de lípido, ¿ok? Por ejemplo, también está compuesta por moléculas de proteínas, también en la membrana, y dentro de la célula también contiene otras moléculas. El ADN está compuesto por moléculas que se llaman nucleótidos, ¿sí? Las proteínas están compuestas por moléculas que se llaman aminoácidos, y eso quiere decir que los aminoácidos y los nucleótidos están compuestos por átomos. Entonces, básicamente, la clase de hoy corresponde a hablar qué tipo de moléculas básicas se encuentran en una célula, porque al final, en otras clases, tenemos que hablar de la neurona, y la neurona es una célula. Entonces, por esa razón, vamos a estudiar una clase de célula como tal, para poder estudiar cómo se distribuyen esas moléculas y así poder brindarle la información adecuada cuando estudiemos las neuronas y cuando estudiemos el encéfalo y la conducta humana. Entonces aquí les muestro el conjunto de moléculas que tienen que saberse para estudiar una célula. Tenemos los polisacáridos, tenemos los ácidos grasos, ¿verdad? Que está compuesto por lípidos, que está compuesto por las membranas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Fíjense que, por ejemplo, el nucleótido es un tipo de molécula. El aminoácido es un tipo de moléculas. El ácido graso es un tipo de moléculas y el azúcar es otro tipo de moléculas. Que el azúcar que forma, si se unen esas moléculas, ¿verdad? De azúcares, forman los polisacáridos. Si se unen los ácidos grasos, que son moléculas, van a formar grasas, van a formar lípidos y van a formar las membranas celulares. Cuando se unen los aminoácidos, que forman proteínas, ¿ok? Y si se unen nucleótidos, forman los ácidos nucleicos, y los ácidos nucleicos forman el ADN y el ARN, que es el código genético. Entonces, fíjense que todas estas moléculas que están aquí están compuestas por otras moléculas más simples, como es el azúcar, el ácido graso, el aminoácido y los nucleótidos. Estas son las 4 moléculas que vamos a estudiar en la clase de hoy. Vamos a comenzar a estudiar lo que corresponde a los azúcares. Fíjense que el azúcar, que también se denomina carbohidratos, está compuesto por átomos de carbono, por átomos de hidrógeno y por átomos de OH, que es alcohol, que está compuesto por hidrógeno y oxígeno unido. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos la fructosa, que contiene 6 carbonos en su interior. Y tenemos la glucosa también, que contiene 6 carbonos en su interior. La diferencia entre la fructosa y la glucosa es dónde se localiza el oxígeno solito sin el hidrógeno. ¿Ok? Está en el carbón una posición en la fructosa, diferente a en la glucosa, que está en otra posición. ¿Entendido? Fíjense que como contiene 6 carbonos se llama hexosas, porque hexo significa 6. Entonces, hexosa es porque contiene 6 carbonos en su interior. O sea que la glucosa y la fructosa son hexosas. Esto, lo que está aquí dibujado como una figura más bidimensional y tridimensional, es esta misma lineal, pero dibujada de diferente manera. Esto representa que contiene 6 esquinas, ¿sí? Por ende, contiene 6 carbonos, o sea que es una hexosa, que es la misma glucosa. Resulta que los carbohidratos o los azúcares se clasifican según la cantidad de carbono que contienen en su interior. Fíjense que, por ejemplo, este azúcar contiene solamente 3 carbonos. Esta contiene 5 carbonos, que es la ribosa.
La glucosa contiene 6 carbonos, al igual que la fructosa. La ribulosa, que sería contiene 5 carbonos. ¿Ok? Y la hidroxiacetona contiene 3. De todas estas moléculas me interesa que estudien es la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Porque es lo que se consigue en la alimentación, ¿verdad? En abundancia, y es lo que le proporciona la energía a las células. Y como la neurona es una célula, utiliza la glucosa para producir energía. Por esa razón es importante que se estudien esta molécula, que sería la glucosa, que es una hexosa, pues contiene 6 carbonos. ¿Ok? Aquí tenemos otro tipo de hexosa, tenemos la manosa y la galactosa. Esta manosa y galactosa es lo que forma parte de la membrana plasmática de una célula. Pero me interesa que estudien es la glucosa, porque esta es la molécula que le proporciona energía de manera fácil a la célula. Cuando se unen los carbohidratos, ¿verdad? En sí, forman lo que serían los polisacáridos. Poli significa mucho, el prefijo poli significa mucho. Sacáridos viene de muchos azúcares. Entonces, cuando se une un monosacárido, mono viene de uno, ¿verdad? Un monosacárido o un azúcar, y se une con otro monosacárido, forman los disacáridos. Y los disacáridos, cuando se unen a los trisacáridos, forman los polisacáridos. Eso quiere decir que los polisacáridos es la unión de varios azúcares o de varios monosacáridos, que son los carbohidratos. ¿Entendido? Entonces, los polisacáridos es la unión de monosacáridos. Eso quiere decir de que la glucosa se une con otras glucosas y me forman polisacáridos. Y los polisacáridos es lo que da la forma a los alimentos, ¿sí? O sea que la pasta, por ejemplo, el espagueti, ¿sí? La masa, por ejemplo, de la harina de trigo, todas ellas contienen polisacáridos y en su interior contienen glucosa, ¿ok? Y esa glucosa es una hexosa en forma de polisacáridos que en el estómago se disuelve, se digrega y se puede absorber en forma de monosacáridos. Entonces, esos polisacáridos significa unión de monosacáridos, o sea, unión de hexosas, en este caso, que sería la glucosa. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos la unión de varios monosacáridos y me forman los polisacáridos. Entonces, la unión de monosacáridos forman polisacáridos. Imagínense que sería un monosacárido, una glucosa, se une a otra glucosa y me forman disacáridos. Di viene de dos. Y se une a otro monosacárido, forman trisacáridos. Y la unión de otro más monosacáridos me forman los polisacáridos. ¿Ok? Fíjense que cada molécula de glucosa está compuesta por átomos. Entonces, por esa razón hay que estudiar el átomo, luego se estudian las moléculas y de las moléculas más adelante lo voy a involucrar dentro de una estructura que se llama células. Bien, ahora vamos a estudiar otro tipo de moléculas, ¿sí? Que se llaman ácidos nucleicos. Pero en primer lugar, para estudiar el ácido nucleicos, vamos a estudiar una molécula que se llaman bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas se clasifican en dos, en purinas y pirimidinas. Y se llaman bases nitrogenadas porque el pH es básico y dentro de la molécula contiene nitrógeno. De ahí viene el nombre de bases nitrogenadas. Se clasifican en purinas y pirimidinas, ¿por qué? Porque las purinas contienen dos anillos cíclicos, mientras que las pirimidinas solamente tienen un anillo cíclico. Cada esquina de ese anillo corresponde a un carbono que se une a un nitrógeno o a un hidrógeno, etc. Entonces, las purinas, que contienen dos anillos cíclicos, se clasifican en dos al mismo tiempo, o a su vez, en adenina y en guanina. Mientras que las pirimidinas se clasifican en citosina, uracilo y tiamina. Entonces, hay 5 bases nitrogenadas, de las cuales 2 contienen 2 anillos y 3 contienen un anillo. ¿Ok? Y que se llaman bases nitrogenadas porque el pH es básico y porque contiene nitrógeno, disculpe.
¿Ok? Por esa razón se llaman bases nitrogenadas. Tenemos el azúcar. Y aquí el azúcar no es una hexosa, sino que es una pentosa. Fíjense que aquí contiene 5 carbonos. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando clasificamos a las pentosas como ribosa? ¿Sí? En las diapositivas anteriores. Bueno, resulta que existe una pentosa que es una ribosa y existe otra pentosa que es una desoxirribosa. La palabra desoxirribosa, si se dan cuenta en este carbón, ¿verdad? Está asociado a un OH, a un alcohol. Este alcohol tiene el hidrógeno y el oxígeno, ¿verdad? Pero en este solamente contiene hidrógeno sin el oxígeno. Por eso se llama desoxi, porque desoxi le quitaron el oxígeno. Ribosa. O sea de que la pentosa, ¿verdad? Existe lo que corresponde a una ribosa y otra a una desoxirribosa. ¿Ok? Entonces, vimos las bases nitrogenadas y vimos la pentosa, que está la ribosa y la desoxirribosa. Una contiene oxígeno de más y la otra no tiene el oxígeno, que se llama desoxirribosa. Entonces, la formación de un nucleócido con S es la unión de una pentosa más una base nitrogenada. Entonces sería un nucleócido, una molécula de nucleócido con S. Entonces, se va a unir una pentosa, bien sea en forma de ribosa o desoxirribosa, más una base nitrogenada, que bien sea una purina o una pirimidina. Y me forma que corresponde a un nucleócido. ¿Ok? Entonces, cuando una adenosina, ¿verdad? Que es lo que está mostrado en la imagen, que sería esto, se une a un grupo fosfato. El grupo fosfato es porque contiene fósforo en su interior, que se une a oxígeno, por eso se llama fosfato. Tenemos una molécula de fosfato, aquí tenemos 2 moléculas de fosfato y aquí tenemos 3 moléculas de fosfato. Cuando un nucleócido como este se une a molécula de fosfato, bien sea en una molécula o 2 o 3, me va a formar lo que se llama un nucleótido con T. Cuando un nucleócido con S se une a grupos fosfatos, me forma un nucleótido, que ese nucleótido solamente tiene un fosfato, o pueden tener 2 fosfatos, o pueden tener 3 fosfatos. El nombre lo da la base nitrogenada. Por ejemplo, la adenina, que es una purina, ¿ok? Que sería la base nitrogenada que forma parte, en este caso, de un nucleótido, me va a formar el adenosín, ¿ok? De la adenina, ¿ok? La base nitrogenada, adenosín, que puede ser monofosfato, bifosfato o trifosfato según la cantidad de fosfatos que haya en la molécula. ¿Ok? O sea que el adenosín trifosfato es un nucleótido porque se unió el nucleócido con la molécula de fosfato 3 veces. O sea, tiene trifosfato, adenosín trifosfato. ¿Y por qué es importante el estudio del adenosín trifosfato? Porque es la moneda energética de la célula. De todas las células del organismo utilizan adenosín trifosfato. ¿Ok? Entonces, por esa razón, de alguna manera, cuando estudiemos algunas organelas dentro de la célula, vamos a ver cómo la célula hace para captar la glucosa, que es una hexosa, y se convierte en adenosín trifosfato, que es la moneda energética de la célula. ¿Ok? Y como las neuronas son células, entonces las neuronas utilizan el adenosín trifosfato para generar energía y gastar energía a través del nucleótido. Entonces, aquí estamos mostrando a la molécula de nucleótido, ¿sí? Aquí tenemos la base nitrogenada con sus 2 anillos cíclicos.
Aquí tenemos a la pentosa, que es la ribosa, ¿verdad? Porque contiene un OH. Si aquí no tuviera el oxígeno, fuera una desoxirribosa. Y aquí tenemos el fosfato. Este sería, por ejemplo, una molécula de nucleótido monofosfatada, porque solamente contiene un fosfato. Acuérdense que la moneda energética es el adenosin trifosfato para la célula. Debe contener otros dos fosfatos más para que sean trifosfato. Fíjense que el nucleótido, su función no es solamente producir la moneda energética o producir la energía o aportar la energía a la célula. También participa en la formación del código genético, en el ADN. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos un nucleótido. ¿Ok? Aquí tenemos el nucleócido, que es la base nitrogenada con la pentosa, y tenemos el fosfato, un fosfato nada más. Pero este fosfato se une a otro carbohidrato, otro azúcar o una pentosa con otra base nitrogenada. Y luego se une este carbohidrato a un fosfato y se une a otro carbohidrato. Eso quiere decir que me forman cadenas de nucleótidos a través de puentes de fosfato. Entonces forma una cadena, ¿sí? Y esa cadena única se puede unir a otra cadena única y me forma una doble cadena. Y esa doble cadena es lo que da la forma al ADN. ¿Ok? O sea que esas cadenas de nucleótidos se unen a otra cadena de nucleótidos y me forman lo que corresponde al código genético, al ADN. Ahora bien, el fosfato, ¿verdad? Es uno y es el mismo fosfato en toda la cadena completa. ¿Ok? El carbohidrato, que es la pentosa, van a ser la misma. Si estamos hablando del ADN, es que participa una desoxirribosa. ¿Ok? Porque tenemos el ARN y el ADN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico. Ya saben que la desoxirribo es la desoxirribosa, es la que no contiene el oxígeno. O sea que si estamos hablando del código genético del ADN, la pentosa es una desoxirribosa. ¿Ok? O sea, si esto fuera un ADN, todas las cadenas fueran desoxirribosa, o sea, toda la cadena completa. ¿Ok? Eso quiere decir de que el código genético viene de un código, de una secuencia de cosas, una secuencia de algo que no puede ser secuencia de fosfato ni secuencia de carbohidrato porque es la misma. Lo que sí va a cambiar es la base nitrogenada que tenemos 5, ¿se acuerdan? Que están distribuidas entre purinas y pirimidinas. Tenemos la adenina, tenemos la guanina, tenemos la citosina, tenemos la timina y el uracilo. ¿Sí? El ADN contiene adenina, guanina, citosina y timina. Y ellas van a formar el código genético. Por ejemplo, si esta es una cadena, fíjate que esta cadena contiene, ¿verdad? Estas dos bases nitrogenadas que son doble anillo cíclico y estas dos es de un anillo cíclico. Pero se pueden variar. Esta puede ser de 2 cíclicos, luego viene una, luego viene una, luego viene 2, otra vez 2, 2, una. O puede ser, por ejemplo, adenina, guanina, abajo, abajo, otra vez guanina abajo, adenina, adenina, timina, timina, adenina, guanina. Entonces crean como un orden específico y ese orden en específico genera el código genético que forma el ADN. Fíjense que para que estas cadenas se unan, en la parte interna de esta cadena se unen entre bases nitrogenadas. ¿Ok? Y eso hace que forma la doble cadena que corresponde al ADN. Como aquí. Fíjense que aquí lo que está representado en anaranjado es la cadena de fosfato con el carbohidrato la pentosa, que es lo mismo, ¿verdad? Porque tenemos la desoxirribosa y tenemos el fosfato que se encuentra por afuera. Pero internamente a la cadena, fíjense que tenemos que la adenina se une con la timina y la guanina se une con la citosina, ¿verdad? Y me forma lo que corresponde el alfa hélice.
El alfa hélice es cuando se unen las dos cadenas de nucleótidos. Fíjense que tenemos el carbohidrato y el fosfato, carbohidrato, fosfato, lo que estoy marcando, e internamente están las bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Entonces, la secuencia de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba va a depender, por ejemplo, en este código está la adenina aquí arriba y aquí la guanina abajo en esta cadena, ¿no? Pero en esta otra cadena antiparalela está la timina y está la citosina. Y así se forma el código genético mediante genes. Eso quiere decir que los genes son un conjunto de nucleótidos que tiene un orden específico de las bases nitrogenadas. Y de esa manera se identifica cada uno de los componentes. Entonces, ya le dije que el ATP, que es el adenosín trifosfato, es un tipo de nucleótido. ¿Ok? Es un tipo de nucleótido. ¿Por qué? Porque tenemos la base nitrogenada, que es la adenina. Tenemos la ribosa, que tiene ribosa, ¿por qué? Porque contiene oxígeno. Si no sería una desoxirribosa. No, en este caso sería una ribosa. Y tenemos el trifosfato, porque contiene 3 moléculas de fosfato. Entonces sería la moneda energética de la célula y aparte, si esta ribosa fuera una desoxirribosa, entonces allí puede formar el código genético. Fíjense que la diferencia de un nucleótido para formar el código genético o para formar la moneda energética es si tiene oxígeno o no, es una partecita nada más de la pentosa. Otra molécula que vamos a hablar y vamos a mencionar es el ácido graso. El ácido graso está compuesto por una cadena de carbono e hidrógeno y una partecita que está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Por qué ácido graso? Ácido es porque la molécula genera un pH ácido. ¿Ok? La partecita del COH, que es carbono, hidrógeno y oxígeno, le da la parte ácida a la molécula. Mientras que la cadena que se encuentra aquí, que es de carbono e hidrógeno, no tiene carga. No es ni positivo ni negativo, es de carga neutra. Hagamos un ejemplo. Imagínense que ustedes agarren el aceite y lo echan en el agua, ¿verdad? Ella se mezcla, no se mezcla. ¿Por qué no se mezcla? Porque el agua contiene hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Contiene carga eléctrica. El oxígeno es un dipolo, un polo positivo y un polo negativo. El polo negativo le corresponde al oxígeno y el polo positivo le corresponde al hidrógeno. Forman un dipolo, ¿ok? Pero el ácido graso no tiene carga en la cadena. Por ende, como no tiene carga, no se une ni al polo positivo ni al polo negativo del agua y por esa razón rechaza al agua. ¿Sí? La única manera, la única parte que puede interactuar con el agua es la parte del ácido carboxílico, que es el COH, que es la única partecita que tiene carga y se puede unir al dipolo del agua. Pero en el resto de la molécula no se unen con el agua y entonces por esa razón el agua y el aceite no se pueden mezclar o no se mezclan porque una tiene carga y la otra no. Fíjense que aquí contiene algunas como unas líneas y otras contienen doble línea, como una especie de doblez a la molécula. Por ejemplo, esta está representada aquí que tiene doble enlace entre un carbono y otro y le da esta característica, la forma al ácido graso. Lo que está en rojo es el ácido carboxílico, que es el COH, que es este, o que es este, lo mismo. Pero cuando las cadenas de un solo enlace, como ocurre aquí, ¿verdad? Ocurre que el ácido graso es lineal. Entonces se llama ácidos grasos saturados e insaturados. Los saturados es porque no tienen doble enlace. Todos son enlaces simples. Mientras como aquí estaba mostrando doble enlace, entonces es insaturado. Se dobla. Más adelante, cuando veamos la membrana plasmática, veremos la importancia del ácido graso. Fíjense que existe otra molécula que se llama glicerol. El glicerol es un alcohol y aquí en su interior hay 3 carbonos. ¿Ok? Y cada carbono se une a un OH. Ojo, esto es un alcohol, no es un carbohidrato. Entonces, este alcohol se une a un ácido graso.
por el grupo carboxilo. Este OH se puede unir a otro ácido graso y este otro OH se puede unir a otro ácido graso. Fíjense que tenemos el glicerol, ¿verdad? Aquí mostrado. Y tenemos el ácido graso. Cuando el glicerol se une a un ácido graso se llama monoglicérido. Cuando el glicerol se une a dos ácidos grasos se llama diglicérido. Y cuando el glicerol se une a tres ácidos grasos se llaman triglicéridos. Acuérdense que los triglicéridos es una forma de almacenamiento de energía en forma de grasa. ¿Ok? Entonces viene, los triglicéridos tiene altos o los tiene bajos, porque los triglicéridos es la forma de almacenamiento de energía a través de la grasa. ¿Ok? De ahí viene la parte del triglicérido. O sea, el triglicérido es unión de tres ácidos grasos a un glicerol. Del tri de 3 glicéridos es porque se une a la molécula de glicerol. ¿Qué importancia tiene estudiar el ácido graso? Pues forma la membrana plasmática de la célula, que sería esto. Si se dan cuenta, las pelotitas rojas que representa esto es el grupo donde se une a dos ácidos grasos que serían este. Fíjense, aquí tenemos el glicerol, ¿verdad? Y el glicerol, acuérdense que tiene 3 OH o 3 alcoholes, ¿se acuerdan? Un OH o un alcohol se une a este ácido graso, que sería saturado, porque es lineal. El otro OH, el alcohol, se une a otro ácido graso que este es insaturado, porque se dobla. Tiene una partecita, me imagino que aquí habría doble enlace. Pero el tercer alcohol, en vez de unirse a otro ácido graso y formar triglicéridos, se une a un fosfato. Y este fosfato se une a un grupo polar. Entonces, ¿por qué un grupo polar? Porque acuérdense la polaridad, ¿no? Que tienen carga eléctrica o positiva o negativa. Como esta tiene carga eléctrica, es la que tiene contacto con el agua. Aquí está. O sea que la cabecita que se encuentra aquí de fosfato, glicerol y el grupo polar es lo que contiene el contacto con el agua. ¿Por qué? Porque la molécula de ácido graso, les dije que no tiene carga eléctrica y repele al agua, por eso. Entonces, fíjense que en la parte interna está el ácido graso que no tiene contacto con el agua y la parte externa está el grupo fosfato y el grupo polar que sí tiene contacto con el agua. La única manera de que el ácido graso se pueda difundir es que se una a otra grasa. Por esa razón hay otra capa de ácidos grasos aquí en la parte de abajo con sus cabezas polares que se unen también al agua. Por esa razón, los ácidos grasos a este nivel forman lo que se llama la bicapa lipídica. Bicapa porque esta sería una capa y esta sería otra capa. Lipídica, ¿por qué? Porque está compuesta por grasa, por lípidos, ¿verdad? Esta molécula se llama fosfolípido. ¿Por qué fosfo? Porque tiene fosfato. Lípido, ¿por qué? Pues contiene los ácidos grasos. Y esos ácidos grasos se unen con otros ácidos grasos internamente. Y lo que está por fuera son los grupos fosfato y el grupo polar que se unen con el agua. Porque obviamente la parte verde no se va a unir nunca con el agua porque no tiene carga eléctrica. ¿Ok? O sea, de que la barrera de la célula, lo que está por fuera, es pura grasa. Y esta grasa impide que entre el agua y salga el agua dentro de la misma molécula del ácido graso. Entonces forma como una barrera en la célula. Y por esa razón es importante estudiar el ácido graso en el contexto de fosfolípido. En el contexto de triglicéridos no es importante para psicología, ¿sí? Pero es para que más o menos entiendan la relación entre los triglicéridos y los fosfolípidos. De que en vez de unirse al tercer OH a un ácido graso, se une a un grupo fosfato y este grupo fosfato al grupo polar. Porque esta molécula sí es importante para estudiar a las células. Existen otro tipo de lípidos como las prostaglandinas. El colesterol también es un lípido, ¿ok? Ahora bien, como es un lípido, es porque contiene cadenas de carbono e hidrógeno y no tienen carga. ¿Qué importancia tiene el colesterol para el estudio?
¿verdad? De la neurociencia. Uno, el colesterol, ¿sí? Se adquiere por la dieta. Y el colesterol es un precursor de hormonas esteroideas. ¿Cuáles hormonas? El cortisol, las hormonas del estrés, el estrógeno, la testosterona, la progesterona, que son hormonas esteroideas sexuales, femeninas y masculinas. La testosterona es masculina y los estrógenos y progesterona las femeninas. Ellas son derivados del colesterol. Eso quiere decir que son hormonas esteroideas. Son hormonas lipídicas, no tienen carga eléctrica. O sea, de que es muy difícil que se difundan en el agua. ¿Ok? Y es importante, porque vamos más adelante, que cómo las hormonas esteroideas sexuales y del estrés pueden influir en la modificación de la forma de la neurona. Entonces imagínense en las próximas clases cómo ustedes pueden explicar que una hormona sexual puede aumentar, digamos, la forma o la conexión entre una neurona y otras, pero a ciertas hormonas esteroideas como es el corticoesteroide, que es la hormona del estrés, pueden disminuir la conexión entre una neurona y otra. ¿Sí? Y de ahí viene la importancia de que por qué tienen que estudiar las moléculas para poder tener más adelante algunos procesos neurofisiológicos para explicar la conducta humana y el favorecimiento y deterioro de ciertos procesos mentales. ¿Ok? Por esa razón es importante. Entonces, los lípidos es importante para estudiar el colesterol derivado de hormonas esteroideas y para formar, mediante el fosfolípido, la membrana plasmática. Por último, vamos a estudiar lo que corresponde a los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que están compuestas por carbono central, un grupo amino, que sería esto, un grupo carboxilo, que sería esto, un hidrógeno, que sería este, y una cadena lateral. La cadena lateral es lo que le da la distinción de los diferentes aminoácidos, ¿ok? Fíjense que el amino viene el grupo de aminas, ¿verdad? Que contiene nitrógeno e hidrógeno. Carboxilo, que se encuentra aquí también, forma parte del aminoácido, pero ¿por qué se llama ácido? Como dije, como un ácido graso, ¿verdad? Que el grupo carboxilo le da el pH ácido de la molécula. Por esa razón, aminoácido, amino, el grupo amino, que sería esto, y el ácido del grupo carboxilo. Bien, los aminoácidos se clasifican de muchísimas maneras. Hay aminoácidos ácidos, hay aminoácidos básicos, hay aminoácidos neutros, hay aminoácidos grandes, hay aminoácidos pequeños, ¿sí? Pero todos esos conjuntos de aminoácidos tienen que unirse unas con otras. ¿Ok? Entonces, cuando un aminoácido se une a otro aminoácido, me forman lo que corresponde a un dipéptido. Los dipéptidos, cuando se unen a otro aminoácido, forman un tripéptido. Luego, si se unen, por ejemplo, de 50 a 100 aminoácidos, me forman los polipéptidos. Pero cuando se unen más de 100 aminoácidos, me forman lo que sería una proteína. O sea que las proteínas es un conjunto de aminoácidos o de unión de aminoácidos. ¿Qué pasa? Que la diferencia entre un aminoácido y otro lo corresponde a la cadena lateral. ¿Ok? Y esta cadena lateral, la secuencia de cadenas laterales existen muchísimos aminoácidos, o sea que existen muchísimas cadenas laterales distintas, me forman una proteína en específica y esa proteína en específica ejerce una función en específica en la célula, incluyendo a las neuronas que son células, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí este es un aminoácido, este es otro aminoácido, este es otro aminoácido, este es otro aminoácido, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos, esta es la metionina. Metionina es un aminoácido. El ácido aspartico es otro aminoácido. La leucina es otro aminoácido. La tirosina es otro aminoácido. Entonces, estos 4 aminoácidos se unieron y me formaron un polipéptido de metionina, aspartato, leucina y tirosina. Esto que está en verde es la cadena lateral y lo que está en azul son otras cadenas laterales. Por ejemplo, la metionina, la cadena lateral tiene esta forma. El ácido aspartico, que sería este, ¿verdad? La cadena lateral sería este que es diferente al anterior.
La leucina, esta es una cadena lateral, es distinta. Y la tirosina, esta es distinta. O sea, que las cadenas laterales de cada aminoácido son distintas. Imagínense que pueden existir hasta 20 aminoácidos esenciales, que quiere decir que requieren de ser consumida en la alimentación para poder que el cuerpo produzca las proteínas adecuadas con esos aminoácidos esenciales adquiridos por la dieta. Entonces imagínense que exista un conjunto de aminoácidos que forman proteínas y generan un conjunto de aminoácidos de manera lineal, como se muestra aquí. Esto es la primera parte de la formación. Esa cadena lineal de aminoácidos pueden tener la forma helicoidal como estas o forma de láminas beta, que es la organización de segundo orden de las proteínas. Luego de esta configuración alfa, ¿verdad? Helicoidal o láminas beta, ellas comienzan a plegarse y le dan la forma de tercera generación, como la muestran aquí. Fíjense que esta flecha es las láminas beta. Luego se comienzan a plegar en forma helicoidal. Y eso va a depender de qué? De las cadenas laterales de cada aminoácido que se unen con otras cadenas laterales de los otros aminoácidos. Y le da una configuración tridimensional específica para ejercer una función en específica esa proteína. Entonces, ¿qué quiere decir? Existen millones y millones de proteínas que ejercen millones y millones de funciones en una pequeña célula. Quiere decir que en las próximas clases tengo que mencionarles proteínas principales que ejercen función dentro de la neurona, fuera de la neurona y dentro de la membrana plasmática. Sí, que todas son proteínas, pero son distintas porque existen distintos aminoácidos que se unen de manera distinta y le dan la configuración. Fíjense que aquí, esta es una proteína distinta a esta, distinta a esta y distinta a esta. Estos cuatro complejos de proteínas me forman una configuración de cuarto orden. Y este es un ejemplo de una hemoglobina. Por ejemplo, la hemoglobina está compuesta por proteínas, cuatro proteínas distintas configuradas tridimensionalmente y un grupo M donde capta el oxígeno. O sea que esta proteína tiene la función de transportar oxígeno. Habrán otras proteínas que tienen la función de transportar iones. Iones quiere decir aminoácidos con carga, ¿ok? Los iones pueden ser de carga positiva y carga negativa. O sea que el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio son iones, porque el potasio tiene carga positiva, el sodio tiene carga positiva y así sucesivamente, ¿ok? Otras proteínas tienen la función de degradar otras proteínas tienen la función de neurotransmisores. Neurotransmisores es como la comunicación entre una neurona y otra. Habrán otras proteínas que tienen función de hormona y así sucesivamente, ¿ok? O sea que la función de las proteínas es múltiple. Hay proteínas que tienen la función de enzimas, de aumentar el metabolismo de ciertos procesos químicos. Eso quiere decir que la proteína ejerce muchísimas funciones. Solamente en el curso de neurociencias mencionaremos las proteínas principales y adecuadas para la función de una neurona. Entonces, conclusión, cuando vimos a las moléculas, el azúcar, que es la glucosa, ¿verdad? Cuando vimos la molécula de aminoácidos y vimos la molécula de nucleótidos y del ácido graso, entonces la glucosa, ¿verdad? La unión que forma los polisacáridos me puede formar a la pared celular, por ejemplo. Los aminoácidos que forman proteínas y esas proteínas aquí colocaron dentro de la membrana plasmática. La membrana plasmática es lo que envuelve a la célula, que sería, fíjense aquí, esta, ¿verdad? Eso quiere decir de que esta proteína tiene la función de transportar sustancias dentro de la molécula del ácido graso. ¿Por qué? Porque el ácido graso no tiene carga, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, estas proteínas me forman un poro o un huequito donde pueden pasar iones, porque si esta proteína no existiera, obviamente el ácido graso que está compuesta, la membrana plasmática, no dejaría pasar sustancias. Fíjense que aquí los nucleótidos me forman el ADN, esto es un cromosoma, están dentro del núcleo celular donde forman el código genético, ¿ok? O sea que cada molécula que les acabo de mencionar el día de hoy cumple una función en específica en la célula. Entonces, en la próxima clase
cuando veamos ya la célula en sí, voy a mencionarle otra vez estas moléculas para darle una función en específica a la célula. Y eso va a hacer de que cuando estemos la célula y su función y veamos a la neurona, puedan entender mejor cómo funciona una neurona. Y acuérdense que las neuronas están contenidas dentro del encéfalo para modificar la conducta humana. Bueno, esto es lo que corresponde a la clase de hoy y la próxima clase sería la relación de estas moléculas con respecto a la célula.